Buenas tardes, jóvenes estudiantes de quinto básico. A través de esta grabación vamos a revisar, retroalimentar la guía que corresponde al trabajo en casa de la semana 1 y 2. Bueno, para empezar, el objetivo de este trabajo es reconocer que todas las personas tienen derechos y que estos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. Lo que tenían que hacer era leer la guía y responderla en el cuaderno, ya siguiendo más o menos la misma estructura. En la primera parte, la letra A dice relaciona cada imagen con uno de tus derechos, luego señala la última ocasión en la que lo ejerciste. En la primera imagen vemos a un niño yendo al doctor, ¿cierto? Probablemente al pediatra, ¿ya? Y el derecho que se está ejerciendo ahí es el derecho a la salud. La última ocasión en que se ejerció ese derecho, probablemente la última vez que usted fue al doctor, que estuvo enfermo, los papás lo llevaron al médico o cuando se fue a vacunar. ¿Ya? En segundo lugar, aparece una imagen de un chiquillo, un niño, que está comiendo su cena, su almuerzo, con un plato de verduras, ¿cierto? El derecho que usted puede colocar ahí puede ser el derecho a la salud a través de una alimentación sana, puede ser el derecho a la alimentación. Y la última vez que ejerció ese derecho puede ser cuando cenó, cuando almorzó. ¿Ya? Como tercera imagen aparece el bebé, ¿cierto? Con su mamá probablemente, y el derecho que podemos colocar ahí es el derecho a la vida, o también puede haber colocado el derecho a tener una familia. ¿Ya? Ambos están bien. ¿Ya? Y la última vez que ejerció ese derecho, cuando hablamos del derecho a la vida, es mucho más que el nacimiento. Tiene que ver también con las conductas de autocuidado que tenemos, por ejemplo, cuando vamos cruzando la calle, tenemos la precaución de cuidar nuestro derecho a la vida, cruzando cuando corresponde, en el paso de cebra o en el semáforo cuando va a la luz verde, por ejemplo. O si lo llevamos a nuestra realidad actual, lavarse las manos, ¿ya? Eso es cuidar el derecho a la vida. Y tiene que ver con cuando yo ejerzo el derecho. Mi derecho y también respeto el derecho de los demás. ¿Ya? En segundo lugar, aparece una imagen y la pregunta es, ¿qué derechos están ejerciendo las personas presentes en la fotografía? Ya ahí se ve, están protestando. ¿Y qué deberes tienen que cumplir en este tipo de situaciones? ¿Ya? En la imagen, el derecho que se ejerce puede ser varios. Puede ser el derecho a emitir una opinión, cuando yo estoy poniendo este cartel, o el derecho a reunirse y protestar. Ahí tenemos tres derechos. ¿Ya? Los deberes que están involucrados en esta imagen o en esta acción que se evidencia a través de la foto, de la fotografía, puede ser el deber de respetar el espacio público, de reunirse pacíficamente, el deber de respetar, con mi opinión, respetar la opinión de otra persona que quizás no esté de acuerdo conmigo. ¿Ya? Recuerde que cada vez que existe un derecho en una sociedad que se organiza y que tiene normas y leyes, hay que asociar siempre el derecho al deber. ¿Ya? Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. En la letra C dice, observa las imágenes y señala cuáles son las principales autoridades políticas que desempeñan allí sus funciones. En la primera imagen está el Palacio de la Moneda y usted inmediatamente lo asocia al presidente de la República o los ministros. En la imagen del centro es el Palacio de los Tribunales de Justicia. Ahí ya lo dice la justicia. ¿Quién trabaja ahí? Bueno, los jueces. En la tercera imagen está el Congreso Nacional. Ahí trabajan diputados y senadores. En la letra D explica por qué los siguientes conceptos se relacionan con la democracia. La primera es participación. ¿Ya? Estos conceptos, la verdad es que la definición de estos conceptos tiene que ver más bien con lo que usted piensa. O cómo a nivel personal, no de diccionario, usted puede asociar estos tres conceptos a la palabra democracia. ¿Ya? En primer lugar, la participación tiene que ver con la definición propia de democracia. ¿Ya? La democracia, por definición, es una forma de organización política en la que los ciudadanos participan escogiendo a la autoridad que los va a gobernar. ¿A través de qué? Del sufragio, de votaciones. ¿Ya? Pero eso vamos a pasar después a esa rama. Como número 2 dice normas. Las normas son una serie de disposiciones, leyes si usted quiere, que nos permiten vivir en sociedad, vivir todos juntos. ¿Ya? Las normas nos van a permitir establecer un orden en la sociedad y van a garantizar el respeto de los derechos de las personas. Eso es muy importante dentro del contexto de la democracia. Ahora,
La tercera palabra es sufragio. El sufragare es la acción de votar, pero votar para elegir una autoridad política. El sufragio se parece, pero no es igual a la votación que hacemos, por ejemplo, cuando escogemos la directiva del curso. Generalmente cuando escogemos la directiva del curso la hacemos a mano alzada, levantamos la mano y el que más votos tiene gana. Bueno, el sufragio es parecido, también se elige una autoridad, pero este sufragio es a través del papel. ¿Ya? En un papel se hace la votación secreta, ¿ya? Y se escoge la autoridad que va a gobernar en este sistema democrático. ¿Ya? Y el último, o la última idea que podemos asociar a la democracia es la representación. El sufragio se ejerce para escoger una autoridad, participamos en esto, escogemos una autoridad. A través del sufragio esperamos tener la representación. Escogemos a una autoridad que nos representa nuestro interés, nuestra forma de pensar, el ideal de país que nos gustaría tener. ¿Ya? Lo interesante de asociar estas palabras es que usted como estudiante lo haga solito, trate de recordar algunos aprendizajes que ya logró en tercero y cuarto básico. No hay una respuesta estrictamente correcta, pero básicamente tiene que ver con lo que ya les comenté. ¿Ya? En la letra D, dice observa la fotografía y responde. ¿Ya? ¿Qué deber está cumpliendo la niña? Está haciendo su tarea, está estudiando. ¿A qué derecho se relaciona este deber? Bueno, al derecho a la educación. Luego dice, define con tus palabras los siguientes conceptos. En primer lugar, poderes del Estado. Estos son conceptos de república democrática, constitución política, derechos humanos, son conceptos que vamos a estudiar en la unidad que tratamos de empezar a estudiar ahora, pero hay que recordar estos conceptos ya fueron tratados anteriormente en algunos cursos anteriores. Cuando hablamos de los poderes del Estado, si usted puso algo asociado al presidente, al ministro, a los diputados, a los senadores, los jueces, está bien. Si puso y se acordó perfecto que se trata del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, bien, está súper bien. ¿Ya? En segundo lugar, la República Democrática. Hay dos palabras que son súper importantes a partir de las cuales se articula esta nueva unidad, que son república y democracia. Vamos, ¿ya? Porque nuestro país es una república democrática. ¿Ya? Si usted ahí puso la palabra votación, puso la palabra elegir a la autoridad, está perfecto. ¿Ya? Porque básicamente se asocia a esas cosas ese concepto. En tercer lugar, la Constitución Política. La Constitución Política es un libro, jóvenes, pero es un libro pequeño, pero muy importante, porque en ese libro se establece la forma en la cual se organiza un país, en este caso el nuestro. Y lo más importante es que en ese libro, que establece la organización de nuestro país, en el artículo 19 aparecen los derechos de las personas, que están garantizados en ese libro, que es la Constitución Política. Bueno, por último lugar, y también asociado a la Constitución, ¿cierto?, tenemos los derechos humanos. Los derechos humanos son atributos que tienen las personas por el simple hecho de tener la condición humana. ¿Ya? Es un concepto súper complejo de definir con las palabras, no con el diccionario, súper complejo de definir. Pero si usted le coloca ahí, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, está súper bien. ¿Ya? Bueno, hasta ahí la retroalimentación de la primera guía, que corresponde a la primera semana de trabajo escolar en casa, y ahora vamos a pasar a la retroalimentación de la segunda guía. El objetivo, reconocer que todas las personas tienen derechos y que estos derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. La forma de trabajar es más o menos parecida a la guía anterior. Tiene que leer la guía y responder estas preguntas que aparecen acá a partir de la lectura de estos dos documentos. ¿Ya? El primero de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En segundo lugar, es una opinión que tiene que ver con dónde empiezan los derechos humanos. Y hay la responsabilidad personal que tiene cada ciudadano, cada persona, respecto a esos derechos. Dice, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables, que no se pueden quitar, pasar o transmitir, de todos los miembros de la familia humana,
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En su artículo 19 señala: todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Dice, la primera pregunta dice: explique cuál crees que es la importancia que puede tener la Declaración Universal de los Derechos Humanos para proteger a las personas y a la sociedad. En esta pregunta, si usted puso que tiene que ver con el resguardo de los derechos, con el compromiso que hacen los países que firman esta declaración, porque esta declaración se redacta después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente a partir de lo que sucede con el pueblo judío y el exterminio prácticamente de un pueblo completo por parte del régimen totalitario de Hitler, ¿ya? Y de lo que significó también las 2 bombas atómicas, ¿ya? Los países pertenecen a esta organización de países, que es la ONU, firman esta declaración. La firman precisamente con el objeto de que lo que ocurrió en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial, no se vuelva a repetir, ¿ya? A través de esta declaración los países se comprometen al respeto y al resguardo de los derechos de las personas, los derechos humanos, ¿ya? En la letra B dice: ¿qué derechos y qué deberes se establecen en los artículos citados? Bueno, y usted tiene que volver al texto. En la primera línea: derecho a la libertad, a la justicia, a vivir en un mundo en paz, ¿ya? A la dignidad, acá dice la igualdad, la libertad de opinión y de expresión. ¿Ya? Y usted, eso es comprensión lectora, vuelve al texto y lo extrae y lo escribe. Luego dice: ¿cuáles de las características de los derechos humanos están explícitas en el texto? Explícitas. En algunos cursos, en algunos quintos alcanzaron las profesoras a ver todas las características de los derechos humanos, ¿ya? Pero aquí pregunta por las características explícitas que aparecen en el texto, es decir, lo que sale en el texto. Si usted en clase alcanzó a ver más, escriba todo lo que vio en clase, ¿ya? Pero aquí en el texto sale que los derechos son iguales, es decir, son universales y son inalienables, que no se pueden quitar. Y más abajo dice que son universales, son para toda la especie humana. Acá dice, los miembros de la familia humana. Por lo tanto, ahí deberían haber 3 conceptos. Igualdad, la igualdad de derechos, que son iguales para todos, que los derechos son inalienables y además que son universales, son para todos, ¿ya? Y repito, si en este punto con la profesora alcanzaron a estudiar las características de los derechos humanos, las escribe todas, ¿ya? Muy bien. Luego se lee el documento que aparece acá abajo, que dice así: ¿dónde empiezan los derechos humanos? En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo de las personas: el barrio en que viven, la escuela, la universidad en la que estudia, la fábrica, el campo, la oficina en la que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad, sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, no significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no harán progresos en el resto del mundo. Básicamente lo que quiere transmitir este texto tiene que ver con la responsabilidad personal e individual que tiene cada persona en el resguardo de los derechos humanos, ¿ya? En este contexto, vamos a ver que la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el deber que la autora del texto asocia a los derechos humanos? Bueno, ahí se desprenden 2 cosas. Primero, que es obligación de las personas conocer cuáles son los derechos humanos. Y en segundo lugar, el deber es respetar claramente los derechos humanos, pero a nivel de las microdecisiones que tomamos día a día, más allá de ubicar los derechos de las personas en una esfera muy intelectual, muy lejana,
Se refiere a que los derechos de las personas y el respeto y la valoración de estos tiene que ver con las actitudes del día a día, con el mundo cotidiano. ¿Ya? Y después dice, tú cumples con el deber que identificaste de 2 ejemplos. Alguien nos dice que de 2 ejemplos, pero con 2 ejemplos está bien. ¿Ya? Y esa es una respuesta personal que ahí tiene que completar a partir de la reflexión que haga de este texto, que es muy interesante. ¿Ya? Bueno, hasta aquí dejamos la retroalimentación de la guía. Tómese las cosas con calma, vaya, trate de ir trabajando un poquito cada día dentro de lo posible. ¿Ya? Un abrazo, que tengan una linda semana, cuídense, lávense las manos, ¿ya? Nos vemos.